Arrancó el Mundial de Clubes y nosotros vamos a hacer una seguidilla diaria acerca de todos los partidos que vayan pasando. En este caso va a ser una excepción porque como el primer día del Mundial solamente hubo un partido, elegí juntar el primer día con el segundo, así que vamos a hablar de todos. Me gustaría arrancar hablando por lo que fue el partido inaugural del Al Ahly contra el Inter de Miami. Fue un partido en donde realmente lo único que yo tengo por destacarte son a los arqueros y obviamente más que nada Ustari, porque después en lo futbolístico no fue un partido llamativo, no fue un partido atractivo, fue un 0-0 muy distinto a lo que fue por ejemplo el Palmeiras con Porto, que es un partido del cual vamos a hablar después. Pero nada, el Inter de Miami, por más de que sean los locales, la verdad que se les nota que no tienen lo suficiente como para poder dar pelea en este Mundial de Clubes. Y como digo, el Al Ahly la verdad que se lo pudo haber llevado tranquilísimamente por mínimo 2 goles de no haber sido por Ustari, que bueno, fue una figura excepcional, habiendo atajado incluso un penal. Del lado del Inter, Messi fue el único que hizo prácticamente algo. Casi mete un golazo metiendo un segundo centro después del tiro de esquina. Termina pegando en el travesaño. Tuvo un tiro libre que pasó muy cerca del palo, que incluso gritaron los hinchas porque pegó en la red, pero del lado de afuera. Pero reitero que al Al Ahly, sin tener mucho, sin hacer demasiado, lo vi superior. Y reitero, de no haber sido por la noche que tuvo Ustari, se lo hubieran llevado fácilmente. En general es un resultado que no le sirve a ninguno de los dos y yo creo que eventualmente van a terminar siendo eliminados. No veo a ninguno de los dos ganándole ni al Porto ni al Palmeiras. Y toca viajar al día siguiente, en donde tuvimos un partido completamente distinto al partido del cual acabamos de hablar, del Inter de Miami. Estamos hablando del Bayern Múnich, que aplastó 10-0 al Auckland City. Es la mayor goleada en la historia de este torneo intercontinental, yo creo que no hay muchas dudas al respecto. La realidad es que no hay mucho para analizar en un 10-0, o sea, fue una paliza de principio a fin, jugó solamente un equipo. Lo que sí que puedo destacar es la actuación de Musiala, que metió un hat-trick, que yo creo que es uno dentro de los mejores futbolistas del mundo. Yo creo que Musiala es el más infravalorado. Nunca se habla de Musiala, para mí es un crack. Yo realmente pienso que si estuviera en otro equipo, en un equipo más comercial, porque el Bayern, la liga alemana, no es tan vistosa, por más de que para mí es una de las mejores ligas dentro del top 5 de Europa, no es tan llamativo por alguna razón, pero si Musiala estuviera jugando en el Barcelona, se hablaría 1000 veces más de él. Es un cracazo, pero un crack excepcional. Que lo dicho, metió 3 goles en esta aplastante victoria del Bayern Múnich. Y lo que yo quiero saber de todo esto es cómo va a encarar Boca el partido contra el Bayern, porque evidentemente, por más de que el Auckland City no sea un equipo que pueda dar pelea a los equipos de esta talla, un 10-0 es un resultado anómalo. Así que si en la previa ya era complicado que le toque el Benfica, que le toque el Bayern en el mismo grupo, no sé cómo van a encarar esto ahora. Este es uno de los partidos de los cuales más quería hablar. Estoy hablando de la victoria, de la goleada que tuvo el PSG ante el Atlético de Madrid por 4-0. A ver, fue un escándalo lo superior que fue el PSG al Atlético de Madrid. El PSG que llegaba como favorito no solo al partido, sino al torneo en general, porque viene de ser campeón de Champions. Y a pesar de la ausencia de Dembélé, fue totalmente superior desde el minuto 1 al minuto 90 ante el Atlético de Madrid, que no fue rival. Un Atlético que prácticamente no pudo patear al arco, se quedó con uno menos. Y un PSG que lo pasó totalmente por arriba. El Atlético estaba perdido. El Atlético no sabía cómo marcar a los jugadores, porque los mediocampistas estaban todos abajo defendiendo, te recuperaban la pelota y de la nada estaban todos arriba. Por eso yo remarco hace mucho que el PSG tiene el mejor mediocampo del mundo, porque es muy complicado de descifrar lo que van a hacer, los movimientos sin pelota que tienen los jugadores, tanto Fabián como Vitinha, que es realmente un genio de jugador. De la nada también te suben los laterales y empiezan a empujar las líneas. Un Javi Galán que la pasó horrible la noche de ayer. O bueno, la defensa del Atlético de Madrid la pasó muy mal. Lenormand, que hace ese penal con la mano, lo terminan expulsando. Y terminan hasta incluso metiendo goles 2 pibes. Estoy hablando de Seny Mayululu y Can In Lee. Lo que sí tuvo el Atlético de Madrid fueron 2 chances muy claras para poder al menos acortar un poco el resultado. Primero que nada, el gol de Julián Álvarez, que hubiera significado el descuento parcial 2-1. Y no te digo que lo hubieran dado vuelta, ni mucho menos, pero sí no creo que el resultado hubiera sido tan abultado si ese gol valía. Pero bueno, finalmente termina siendo correctamente anulado por offside. Y por otro lado también está el gol que se pifia Sorloth abajo del arco, que la termina tirando a la tribuna. Entonces el Atlético no solo tuvo poca llegada, sino que cada vez que llegaba o lo terminaba desperdiciando o tenía la mala suerte de meter un gol en offside. Y bueno, después lo dicho, tuvimos un golazo de Vitinha que lo dejaron recorrer un montón de metros completamente solo, y también el primer golazo de Fabián. Mucho ojo Atlético de Madrid, porque les queda Botafogo, les queda Seattle, y si empatan alguno de esos partidos capaz dependen de la diferencia de gol para poder pasar,
y haber perdido 4-0 con el PSG puede ser algo circunstancial como para que se queden afuera en fase de grupos. Por el lado del PSG yo creo que van a ganar todos sus partidos. Va a ser muy interesante ver el PSG contra el Botafogo, porque al final es el campeón vigente de Champions contra el campeón vigente de Copa Libertadores. Por más de que al Botafogo es verdad que le sacaron un par de jugadores de ese equipo que terminó saliendo campeón, pero va a ser muy interesante. Después vi que Llorente tuvo unas declaraciones quejándose acerca de factores climáticos por el abundante calor que hacía en la cancha. Yo creo que no hay que hablar de ese tipo de cosas porque por más de que pueda ser verdad, la realidad es que ambos equipos afrontan esas circunstancias climáticas y como vemos el PSG lo supo afrontar de una forma mejor. Realmente, a pesar de que falten obviamente equipos por jugar, ya se conocen la mayoría y no veo un equipo que pueda bajar al PSG. Llegamos al Palmeiras contra el Porto, un 0-0 que, como dije previamente, es muy distinto al 0-0 que tuvo el partido del Inter de Miami, porque fue un 0-0 con mucha más llegada, con intervenciones muy interesantes de ambos arqueros, con jugadas muy claras de gol, y un partido en lo general muy parejo, capaz en términos futbolísticos generales un poco superior al Palmeiras, pero sí considero que el Porto tuvo la chance más clara. Estoy hablando de esta jugada que tuvo, me parece que en el primer tiempo el Porto con Rodrigo Mora, que pasó muy cerca del palo. Esa joya portuguesa es impresionante lo que juega realmente. Y son dos equipos que realmente me gustaron. No me hubiera sorprendido que incluso gane Palmeiras, es el mejor equipo que hay hoy en día en Sudamérica, ganó todos los partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores y es un empate, se quiera o no, bastante importante porque yo considero que ambos equipos muy probablemente le ganen tanto al Al-Ahly como al Inter de Miami y la diferencia de gol en este grupo es vital porque el que quede segundo muy seguramente se enfrente al PSG en octavos de final. Y si ambos equipos ganan los dos partidos restantes de fase de grupos, yo creo que veo más al Palmeiras metiendo más goles que al Porto, por lo que yo creo que el Palmeiras se puede terminar zafando de ese hipotético cruce contra el PSG, pero estaría muy interesante realmente que en unos octavos de final se dé un PSG Palmeiras. Pero lo dicho, yo creo que el Palmeiras tiene todavía mucho más para ofrecer, es mucho más equipo de lo que demostró, por más que no hizo tampoco un mal partido. Así que mucha atención a la siguiente jornada porque el Palmeiras va a ir contra el Al-Ahly y el Porto va a ir contra el Inter de Miami. Y habiendo habido un empate en ambos partidos, el que pierda en la siguiente jornada yo creo que se va a terminar quedando fácilmente afuera. Y como vimos, el Inter de Miami dependió de Ustari para no recibir goles y en la parte ofensiva dependió más que nada de Messi. Así que yo creo que nuevamente va a depender de que a Messi se le prenda la lamparita y carree otra vez a todo el equipo para ver si pueden llevar adelante ese partido chivo que tienen con el Porto. Y nos vamos con el último partido que vamos a hablar el día de hoy, que es el segundo partido del grupo B. Recordemos que es el grupo donde también está el PSG y el Atlético de Madrid y es nada menos que la victoria del campeón vigente de Copa Libertadores, que es el Botafogo, por 2-1 contra el Seattle. Y la realidad es que fue un partido muy chivo para el Botafogo, no es que lo pasó totalmente por arriba y que descontó en la última el Seattle y decís, bueno, qué sé yo, un gol para decorar el resultado. La realidad es que el Seattle le dio muy buena pelea. Fue un partido que se termina llevando a Botafogo porque arranca ganando 2-0 de una forma un poco rápida con ese gol de Igor que medio que el arquero se lo come un poco. El Botafogo se iba ganando 2-0 al entretiempo y ya pintaba para una goleada, pero no podía estar más lejos de la realidad porque respondió, y de qué manera, el Seattle, porque termina siendo superior al Botafogo durante todo el desarrollo del segundo tiempo, porque cuando vieron que el Botafogo había empezado a bajar un poco la guardia, se había empezado a relajar y a confiar del resultado, empezaron a acelerar un poco y ahí es cuando llegaron mucho más. Terminan encontrando este gol del descuento y con un gran margen para poder empatar el partido, y créanme que estuvieron cerca. La verdad es que fue un desempeño muy bueno el que tuvo el Seattle porque bueno, fue contra el campeón de la Copa Libertadores. Aunque hago énfasis con que no es el mismo equipo el que jugó el día de ayer en Seattle con respecto al equipo que salió campeón de la Copa Libertadores. Pero aún así dieron pelea, dieron una buena cara. Les queda después partido contra el Atlético de Madrid, contra el PSG. Se van a terminar quedando afuera muy seguramente. Pero esto abre una gran puerta a que quizá el Botafogo pueda meterse a octavos de final. Esos fueron los partidos de los primeros 2 días del Mundial de Clubes. Como dijimos, en el grupo A hay un cuádruple empate con un solo punto cada equipo y ningún gol, mientras que el grupo B está encabezado por el PSG, seguido por el Botafogo, que ganaron sus respectivos partidos. El día de hoy los partidos que tenemos son el Chelsea contra Los Ángeles, Boca contra Benfica, un partido crucial para el grupo porque tanto Boca como Benfica seguramente pierdan su partido contra el Bayern Múnich, entonces el que saque más puntos de este partido seguramente sea
el que pueda llegar a clasificar a octavos de final, o en su defecto, si llegan a empatar, el que más goles le meta al Auckland City, asumiendo que ambos van a ganar ese partido. Y el último partido de la jornada va a enfrentar al Esperance de Túnez contra el Flamengo. Un Flamengo que obviamente, equipo brasilero, de peso, de una importancia enorme en el fútbol sudamericano, pero hoy en día realmente no vienen demostrando un gran nivel. De todas formas, yo creo que no solo deberían ganar fácilmente este partido, sino de clasificar como segundo de grupo por detrás del Chelsea. Pero para los que me ven de Europa, déjenme decirles que el Flamengo realmente yo no lo veo como un candidato serio a poder llegar lejos en este Mundial de Clubes, hablando únicamente de los equipos sudamericanos, como sí lo veo por ejemplo al Palmeiras. Así que nada muchachos, los dejo y nos vemos mañana con más sobre el Mundial de Clubes.